imaginas un mundo donde la música no tiene límites? ¿Donde la creatividad fluye y la pasión se convierte en arte? En Semillas, Academia de Música, cultivamos el talento musical desde la raíz. Nuestra misión es formar músicos integrales, capaces de leer, interpretar, improvisar y crear música en cualquier entorno. ¿Qué nos hace diferentes? Nuestro programa de estudios es completo y secuenciado, diseñado para potenciar todas las habilidades musicales desde la primera infancia. En Semillas aprendes a leer música, a tocar tu instrumento, a improvisar, a crear y a disfrutar de la música en todas sus formas. En Semillas, Academia de Música, te ayudamos a descubrir tu potencial musical y a convertirte en el músico que siempre has querido ser. Inscríbete hoy mismo y comienza a cultivar tu talento. Hola, buen día. Es un gusto saludarles, estimados estudiantes, y estar una vez más aquí para poder desarrollar nuestra tercera jornada de esta materia tan apasionante como lo es apologética. Eh, Soy Raúl Serrano, pastor, soy profesor no titular y estoy listo para que podamos arrancar nuestra sesión de este día. Eh, Voy a compartir pantalla. He tenido algunas cuestiones donde he compartido que donde me encuentro en las oficinas. Estamos teniendo, eh, estamos teniendo trabajadores que están laborando en la parte de atrás y, son albañiles. Entonces, yo escucho aquí el golpe que están dándole al piso, pero me han comentado que no se escucha en la señal de las grabaciones que he estado llevando a cabo y las reuniones que he tenido. Entonces, espero que no se escuchen. En todo caso, si llega a suceder, bueno, ustedes ya saben que es cuestión de que están trabajando aquí en esta zona. Ah, Apologética, la jornada 3, la sesión 1, y tenemos una sesión especial. Digo, cada una de ellas lo es, tanto por el contenido, ¿no? Como por la, eh, porque es un día nuevo, es una etapa nueva y un conocimiento también que va sumándose a lo que vamos aprendiendo. En este caso, quiero presentarles. eh, Ahí está, justo, ya avanzó. Eh, construir puentes, construir puentes en este tema con el que arranco. Y quiero presentarles a Alistair McGrath. Alistair es un teólogo, es un apologista y así como lo ven ustedes ahí en la fotografía, también al lado está la portada de uno de sus libros y es un muy buen libro sobre apologética, en este caso apologética cristiana, ¿se acuerdan? Porque ya hablamos acerca de que la palabra apologética no es como muchas otras, no es un término exclusivo del cristianismo, no es un término exclusivo de la religión, sino que se ocupa en cualquier área cuando tú estás construyendo una defensa, bueno, cuando estás construyendo un argumento, ¿se acuerdan? Razonado para presentar defensa de tu punto de vista. Entonces, esto que ustedes ven ahí de azul es la portada del libro de Alistair McGrath que se llama Construir Puentes y del cual yo tomo este día a una serie de citas podamos, eh, para que podamos analizarlas, vincularlas a lo que estamos desarrollando y que siente bases para nuestra última sesión. Ujú. Así que, ah, a ver, permítame, ahí está. La primera frase eh, es
sí, la primera cita que obtengo del libro es esta. La creencia en Dios está unida indisolublemente a las creencias sobre Dios. Ahora, vamos a llevar más allá nuestro trabajo, el trabajo que hemos estado desarrollando, y eh, fíjense bien, esta frase significa que creer en Dios no puede separarse de lo que uno cree acerca de Dios. Ujú. Va de nuevo. Primero te voy a leer la cita que aparece en la pantalla. La creencia en Dios está unida Hola, díganme, perdón. La creencia en Dios está unida indisolublemente a las creencias sobre Dios. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, significa que creer en Dios no puede separarse de lo que uno cree acerca de Dios. En otras palabras, no basta con decir, creo en Dios, si no se tiene una idea de quién es ese Dios. Ujú. Aquí es donde de pronto eh, con algunas personas he tenido buenas discusiones, sanas discusiones, cuando de pronto me comentan, ¿no? Así de, es que yo conozco a Dios desde pequeño o yo busqué a Dios desde pequeño. Y una de las respuestas contundentes y lógicas es, tú buscaste, en este caso, o esta persona, ¿no? Quien haya vivido algo de esto, eh, buscó la idea que tenía de Dios, la idea que le presentaron de Dios. Ujú. Porque reitero, no basta con decir creo en Dios, no basta con decir creo en Dios si no se tiene una idea de quién es ese Dios, ¿vale? Porque la forma en que una persona concibe a Dios, amoroso, justo, lejano, cercano, indiferente, interesado, ujú, da forma a su tipo de fe. ¿Se dan cuenta? Ah, nuestro país, ¿no? Nuestro país, México, tiene una religión cristiana mayoritaria, ¿sale? Y que tiene sus características y sus rasgos distintivos, ¿vale? La mayoría de los mexicanos eh, nacen en el seno de una familia que si ya no es practicante, pero sí se dice, ¿no? Parte de esta rama del cristianismo. Ujú. El catolicismo romano, para que quede claro. El asunto está en que, fíjense qué interesante y qué retos, ¿no? Y qué retos. No basta con decir creo en Dios si no se tiene una idea de quién es ese Dios. La forma en que una persona concibe a Dios, ¿sale? Concibe a Dios como la tenemos, como construimos esa idea de Dios aquí en nuestra mente, si es amoroso, dije, ¿no? Si es justo, si es cercano, lejano, eh, si tiene interés en nosotros o es indiferente, si es caprichoso, ¿no? Es justo, etcétera, 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 etcétera. Es lo que da forma a nuestro tipo de fe. Ahora imagínate lo que es trasladar la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia, ¿sale? Imagínate lo que es trasladar lo que está escrito en la Biblia a la gente. Eso se hace a través, sí, ciertamente a través de cursos, a través de muchos tipos de enseñanza, pero también a través del discipulado. Han de disculpar la seriedad de mi vaso. Ah, Así que el discipulado es fundamental, el discipulado es crucial, el maestro es crucial. Ujú. Para que el traslado del conocimiento de Dios del texto bíblico hacia las personas sea lo más objetivo posible. Y yo te decía, he tenido buenas discusiones, sanas discusiones con personas que me han dicho que buscaban a Dios de pequeño y pensamientos en esa misma línea. Y yo respondo que a quien
que a quien buscamos es a aquel que nos enseñaron, a aquel que nos presentaron. Y qué bueno es, pero al final es, es complicado decir, ¿no?, que buscamos al Dios de la Biblia si no leíamos la Biblia. Ahora, esto es como, eso es como la entrada, ¿me entienden? De este análisis, de esta reflexión, de esta autocrítica y de esta también postura de poder revisar y estar abiertos a escuchar, no solamente a oír para estar pensando cómo voy a responder. No, 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 no. Es escuchar y poder analizar lo que en un momento dado me estén diciendo. Ahora bien, siguiente, siguiente cita de este libro de Alistair. Dice, la apologética responsable, ¿sí? La apologética responsable se fundamenta tanto en el conocimiento del Evangelio como en el de su público. Esto está interesante, ¿no? La apologética responsable se fundamenta tanto en el conocimiento del Evangelio como en el de su público. Así que esta frase lo que quiere decir es que para defender bien la fe cristiana hay que conocer dos cosas. Lo primero, el Evangelio, ¿no? Saber claramente qué dice, qué enseña y por qué es importante. Y segundo, a quién se está uno dirigiendo, ¿sale? ¿A quién se le está hablando? Entender qué cree esa persona, qué le importa, qué dudas tiene. Si solo se conoce el Evangelio, pero no se entiende al oyente, se corre el riesgo de hablar en un idioma que el otro no entienda, hablando espiritualmente. Y si se entiende al público, pero no se conoce bien el Evangelio, ¿qué creen? Se puede diluir la verdad. Por eso, la apologética responsable une ambos conocimientos para comunicar el mensaje con claridad, con respeto y con relevancia. Es como traducir una verdad eterna al idioma del corazón de cada persona. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? Hago una pausa, ¿no? Para que, si fui rápido, bueno, ahorita hago esta pausa para que en un momento determinado podamos eh, meditar en esto. Ujú. Mm, ok, siguiente. Voy a avanzar. eh, Solo permítanme, estoy ajustando aquí algo que me apareció en la pantalla, ¿no? Esto está en tiempo real. La tercera frase es, la apologética no consiste en vencer en las discusiones, sino en ganar a personas. ¿Ok? Esta frase nos recuerda que el objetivo de la apologética cristiana no es ganar argumentos, no es ganar argumentos, no es ganar las discusiones, sino tocar corazón. Ujú. Así que no se trata de demostrar que uno tiene la razón, sino la idea es acercar a otros a la verdad con amor. Puedes ganar una discusión y aún así alejar a la persona. ¿Alguien ha vivido algo así? En cambio, cuando hablas con respeto, con empatía y con claridad, puedes ganarte la confianza de la otra persona y abrir una puerta al Evangelio. Tú y yo estamos conscientes, creo, que la salvación es una obra completamente de Dios. Y creo que en alguna materia anterior ya vimos acerca de esa postura radical de que, bueno, si Dios es el que salva, ¿no? Si la obra de la salvación es de Dios, pues entonces, ¿yo dónde entro, no? O cuál sería la importancia de mi papel, o para qué tanto esfuerzo, para qué tantos ruidos, y al final, pues Dios va a hacer lo que Él quiera. Bueno, o pues si van a ser salvos, ¿no? Pues Dios que se encargue.
ya vimos, ¿se acuerdan? Esta interesante cuestión acerca de cómo es que Dios decidió depositar este tesoro en vasos tan frágiles como nosotros, ¿no? En vasos de barro. Así que ciertamente la obra de salvación es de Dios, pero ¿qué creen? Dice, ¿se acuerdan la propia palabra? ¿Cómo van a creer si nadie les predica, si nadie les comparte el mensaje? Así que la apologética busca persuadir, persuadir, no imponer. Busca invitar, no forzar. Qué tremendo. Por favor, imagínense este escenario, y es real. La gente está reacia, la gente no creyente está reacia a asistir a reuniones o cultos los domingos, ¿no? O a media semana. Y por favor, te hablo de aquellos que no tienen una necesidad apremiante, una crisis en su vida, ¿me entienden? Uh, no están reacios, se resisten. ¿Y esto por qué? Porque en nuestro México, ya créanme, un alto porcentaje de la población ya asistió, ya asistió a alguna reunión, a algún servicio, a algún culto, y ya tuvo una experiencia que les fue chocante, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un momento dado se les trató de imponer, y hay muchas formas de hacerlo. Ujú. Se les trató de manipular, se les trató de forzar. ¿Por qué? Porque en algún momento se les hizo una invitación, ¿no? Alguien les invita, les dice que simplemente es, vengan, asistan, con una sonrisa y que no hay letras chiquitas, ¿no? Y ya cuando están ahí, eh, pongamos que hubo un buen mensaje, ¿vale? Que los hizo reflexionar, que los hizo pensar, pero que no necesariamente los llevó al punto de generar en ellos o provocar en ellos una convicción. Establezcamos, repito, y va de nuevo, que si la obra de salvación es de Dios, pongamos que Dios no movió, no hizo la regeneración, ¿no? En el momento en el que estaba esa persona sentada escuchando el mensaje del Evangelio. No lo hizo ahí. Pero el detalle es que quien lo invitó, igual y le da un codazo, igual y voltea y le dice, aprovecha, este es el momento, anda, dale, ¿no? Da el paso. Y saben, entonces las personas piensan, ok, me invitaste, entonces ahora, ¿por qué me estás forzando? Esa es una escuela, por llamarla de una forma, ¿no? Esa es una escuela que se ha desarrollado en la iglesia evangélica en México, y ya tiene un buen rato aquí, y que creo que nos debe de animar al hecho de reflexionar sobre que nuestro Dios es todopoderoso, y Él puede hacer todo lo que tú y yo no. Y que se acuerdan, así como justo, ¿se acuerdan? Así como justo y bueno, Él también es misericordioso y paciente. Una pregunta, si Él es paciente, ¿por qué tenemos que forzar las cosas? Si Él es paciente, y se acuerdan que Pedro dice que no es que Él esté tardando el cumplimiento de sus promesas o de su promesa, ¿se acuerdan? De regresar por segunda vez, sino que Él es paciente y no quiere, ¿se acuerdan? Que se pierdan. Es tremendo, ¿no? Porque esto exige, ¿sí o no? Una cuestión de, ¡puf! Una rendición a Dios, otra vez, y una confianza en nuestro Dios, ¿no? De que Él es, como he dicho, todopoderoso. Ok, la siguiente frase, la siguiente cita que obtengo eh, de este libro de apologética, eh, y que está tan poderoso, es: la apologética es una disciplina práctica. Fíjense, la apologética es una disciplina práctica.
alimentada por manantiales académicos, pero orientada hacia el mundo real de la acción. Una, una de las cosas bien tremendas que se argumenta, creo que ya lo comenté con ustedes en algún momento también, creo, y si no, pues ahí les va, ¿no? Miren, soy un ministro, entiéndase lo que la gente comúnmente llama pastor, ¿no? Soy un ministro de culto, que es el término que el gobierno mexicano establece en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Bueno, soy un ministro de culto. En este caso, soy un teólogo. Ujú. Y si establecemos esta parte, lógico, soy un académico. ¿Está bien? Ah, y lo tremendo es que me encuentro con personas dentro de la iglesia cristiana evangélica, tanto laicos, o sea, miembros de las congregaciones, como ministros también, que están en contra de estudiar, que están en contra literalmente de estudiar. Eh, Hay un sector que apela acerca de que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Ah, Tengo ahí dos argumentos muy específicos. El primero de ellos, Pablo dice que nos ha dado Dios la potestad, ¿no? Potestad significa derecho, ¿sale? Eh, de ser llamados hijos de Dios, ¿sale? Y luego Pablo, en otro momento, en una de sus cartas, escribe y dice que los que son guiados por el Espíritu, ¿sale? El Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Ok, mi argumento es muy concreto. Si alguien argumenta que no estudia teología porque el Espíritu Santo lo guía, y estamos hablando de interpretación, ¿se acuerdan? De la palabra de Dios, de una manera sana, no voy a decir correcta, ¿me entienden? No, interpretar la palabra de Dios de una manera sana. ¿A qué me refiero con sana? Bueno, que entendamos que hay 2000 años de historia y que si a estas alturas salimos, como luego alguien, no falta que salga con una cuestión de que Dios me ha revelado lo que significa este pasaje, que nadie más lo tiene. Eso, se los puedo decir desde ahorita, no les crean, no les crean. Y asumo lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Pedro escribe y dice, uno, que tenemos la palabra profética más segura, está hablando de toda la palabra de Dios, que tú y yo ya lo interpretamos como la Biblia, los 66 textos, ¿sale? Y segundo, también Pedro dice que ninguna porción de la escritura es de interpretación personal. ¿Eso qué significa? Significa que nadie puede apelar a decir que tiene una revelación de parte de Dios de un pasaje bíblico que no va en línea o que rompe con lo que durante 2000 años, ¿no? Todos los anteriores teólogos, lectores de la Biblia y de estudiosos de la Biblia habían entendido el pasaje. No, no, no va así, no va así. Ahora bien, y conste, y con todo esto que estoy diciendo, hay varias líneas de interpretación. ¿Se dan cuenta? Que han vivido porque el propio texto bíblico se presta. Ujú. Pero reitero, hay cosas que tú dices, han sobrevivido 200 años, 500 años, 800 años, 1500 años, de verdad, pero otras, por favor, acabamos de generarlas, ¿no? Entonces, reitero, ya dije mi primer argumento. Mi primer argumento es que cuando se dice el Espíritu Santo me guía, lo tremendo es que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todas las enseñanzas que él dio, todas las palabras que él enseñó. Primeramente, ese mensaje fue dirigido a sus discípulos, pero ¿se acuerdan? Que no solamente después oró por sus discípulos, sino que oró por aquellos que creerían la enseñanza de ellos. Así que nos toca a nosotros también. Así que uno, el Espíritu Santo va a recordarnos las palabras que Jesús dijo. Segundo,
El Espíritu Santo entonces nos va a guiar para, fíjense, para vivir como, y al vivir como el Espíritu Santo nos guía, de acuerdo a las palabras de Jesús que nos recuerda, entonces seremos hijos de Dios. Más allá de tener revelaciones espectaculares, primero mi vida va a mostrar, va a ser una evidencia, ¿me entienden? De que el Espíritu Santo está en mí y que yo estoy haciéndole caso al Espíritu. He pasado de un estilo de vida de pecado continuo a un estilo de vida en donde sí peco, pero no es ya el estilo de vida. Y cada vez es más espaciado. ¿Por qué? Porque cada vez estoy internalizando, estoy haciendo mío las verdades de la palabra de Dios y se están volviendo en mí certezas y convicciones. Eso es fe. El segundo argumento es que ciertamente la teología lo primero que empieza a producir en nosotros, al alterar nuestro pensamiento, al confrontarnos con lo que nos han enseñado, con lo que creemos, es lógico, comenzamos a tener una especie, créanme, de caos en nuestra mente, ¿no? Porque empezamos a analizar, es que han sido años en que me enseñaron así. Hay momentos en los que podemos entrar en un conflicto que nos lleve a un enojo al darnos cuenta de que fue incompleta la enseñanza o incorrecta la enseñanza y podemos enojarnos. Pero el asunto es que todo, pues desde el primer momento, si no que alguien nos compartió el Evangelio, nuestra vida fue trastornada. Ya, y hemos ido aprendiendo, analizando, examinando, otra vez, ¿se acuerdan? Dice Pablo, examinando. Por eso son tan importantes cuáles son las herramientas que tienes para examinar las enseñanzas de todo predicador y todo maestro al que estás expuesto, al que estás expuesta. ¿Qué herramientas tienes para examinar? ¿Qué herramientas tienes para decir que el pastor A no tiene una equivocada o incompleta interpretación del texto? ¿Qué herramientas tienes? ¿En base a qué examinas para poder decir que el pastor B, ¿no? Está estirando el sentido del pasaje? Ujú. No solamente es porque se oye bonito, no solamente es porque se oye bien, es agradable, como tampoco tiene que ser todo horrible, ¿no? Y todo, condenación. Es tremendo. Pero esta frase, entonces, dice que la apologética cristiana no solo es teoría o estudio académico, sino que es algo que se vive y se aplica en el día a día. Se nutre del estudio serio, teología, filosofía, historia. Ya estaré con ustedes este 5 de julio, ¿no? Próximo. Y ya podremos tener esta sesión que estoy esperando, créanme, con bastante interés y emoción. Pero el punto es que el propósito de la apologética no es quedarse solamente en libros o en discusiones, sino ayudar a las personas reales, ¿no? En situaciones reales. Busca dar respuestas con fundamento, pero también con compasión, con claridad en el mundo cotidiano. Así que es como una herramienta bien afilada. Se afila en el taller, ¿no? Si se afila en el taller, entiéndase, con el estudio, en los estudios, pero está hecha para usarse en el campo, o sea, la vida diaria, ¿vale? Ah, y de ahí, pues lógico, viene, ¿no? Así que la apologética es como un puente bien construido. Los cimientos del puente son los estudios profundos, teología, filosofía, historia. Pero ese puente no se construye solamente para admirarlo, no, se construye para que la gente lo cruce. Así que el objetivo es conectar el mundo del conocimiento con el mundo real, ¿vale? Personas con dudas, personas con preguntas, con inquietudes, búsquedas y desafíos diarios. No sirve un puente en el aire, no, tiene que pisar tierra firme en ambos lados. Y así la apologética funciona, ¿vale? Siguiente cita.
Hemos sido creados para la presencia de Dios. Sin embargo, fíjense, sin embargo, debido a nuestro pecado, esa presencia no es más que un sueño. Este es un, esta es una cita muy fuerte. Esta es una cita muy fuerte y muy dura. Ahora, lógico, yo te he comentado, ¿no? Son generalidades, ¿no? Si tú en un momento dado te encuentras aquí, bueno, permite que Dios te hable y que el Espíritu Santo te convenza. Si en un momento determinado tú estás bien y correcto, bendito sea Dios, ¿me entiendes? Y me alegro por ti. Esta frase dice que fuimos hechos para vivir cerca de Dios, disfrutar de su compañía y estar en relación con Él. Pero el pecado nos separó de esa cercanía. Ujú. En palabras simples, Dios nos creó para estar con Él, como un hijo con su padre. Pero al alejarnos por nuestras decisiones, el pecado, esa relación se rompió. Por eso, estar cerca de Dios se siente lejano, como un sueño bonito, pero difícil de alcanzar por nosotros mismos. Y de ahí es donde viene. Qué hermoso que Dios no dejó ese sueño perdido, sino envió a Jesús para restaurar lo que se había roto. Ujú. Y como creyentes, tenemos el reto diario ante este intenso, agresivo y veloz estilo de vida en el que nos encontramos, de hacer espacios, tomar tiempos para hacer un alto. Y créanme, no pasa nada. Es impresionante el nivel al que de pronto nos angustiamos de qué va a ser de nosotros si dejamos de movernos. Y de pronto se nos olvida que Dios ha dicho que estemos quietos. Y no habla de estar en el sillón sin hacer nada, sino que estemos quietos en medio de las situaciones que tú y yo estamos viviendo. Tú haz lo que te toca y deja a Dios, ¿me entiendes? Que Él obre y actúe en eso que tú y yo consideramos como imposible que suceda. Y mira qué pasa seguido, ¿no? Porque en nuestra lógica hay cosas que no deberían de darse. Siguiente cita. La mente humana es como un jardín plantado por Dios, capaz de atrapar, aunque solo sea breve e imperfectamente, el deleite puro de la belleza del Señor. ¡Au! Esta frase compara la mente humana con un jardín creado por Dios, ¿no? Diseñado para ser receptor de su belleza, aunque sea por momentos breves. Ujú. Y poder en un momento dado, porque habla de atrapar, así que si nuestra mente es como un jardín plantado por Dios, entonces fíjense qué tremendo, nuestra mente puede puede ser hermosa, ¿no? Con cada vez menos hierba y cada vez con más flores. ¿Por qué? Porque como se le dijo a Adán, ¿se acuerdan? Trabaja y cuida el jardín, ¿no? Cuídalo, cuídalo y trabájalo. O sea, pódalo, límpialo, ¿me entienden? Ah, acomoda. Y saben, el jardín no solamente se mantendrá, en el caso de Adán, en el caso nuestro, el jardín se irá transformando. Si tú has llegado de pronto a un lugar, yo recuerdo cuando llegamos a estas instalaciones, la parte de atrás, que hoy es el lugar de reunión, la parte de atrás era un jardín y tenía una alberca, pero no se veía la alberca, ¿no? Estaba altísimo todo el follaje, estaba abandonado este lugar. Y qué tremendo fue hacer el cambio, ¿no? Para poder quitar toda esa hierba y todo ese follaje, porque estaba altísimo, y salieron
salieron decenas de bolsas negras, de esas más grandes que te puedas imaginar. Salieron decenas de bolsas. Luego tenemos 3 árboles en la entrada, en lo que es la calle. Este, me gusta llamar que esta es la casa de los 3 árboles, porque hay 3 árboles, pero en mi mente viene la Trinidad, ¿no? Eh, Luego tenemos una, creo que se llama jacaranda, disculpen el término, pero está larguísima, todo lo que es el garage, y estaba muy alta y también ya por el peso se había venido, y aunque tenía alambres, estaba a punto de venirse sobre la zona de los autos, así que también se cortó, se tiene una altura. Fueron, ¿qué digo? Semanas para poder terminar de hacer todo ese trabajo. Pero hoy puedo decirles, es lindo el lugar, ¿no? Es lindo el trabajo y satisfactorio ver. Y ahora es simplemente cuidar, ¿no? Cuidar cuando vemos que de pronto está creciendo la maleza, ¿no? Y podar, porque hay flores. Les digo, por cierto, descubrimos que había rosales ahí metidos. Así que hoy tenemos esa hermosa oportunidad de poder ver. ¿Fue de un día a otro? No, no lo fue. Y creo que eso es lo que de pronto desespera, desanima y ah, limita o condiciona el ímpetu que nosotros ponemos para que en un momento dado empecemos procesos. ¿Vale? Siguiente cita. La naturaleza señala a la escritura igual que ésta apunta a Cristo. Una acumulación progresiva de testigos nos permite pasar desde la creación al creador y de este modo al redentor. Así que esta frase dice que todo está conectado como en una cadena de señales que nos llevan hacia Dios. En palabras simples, la naturaleza muestra belleza, orden y propósito. Eso nos hace pensar que alguien la creó. Esa idea nos lleva a buscar respuestas más profundas y ahí aparece la escritura, la Biblia, que habla del creador. Y la escritura no se queda solo en hablar de Dios como creador, sino que nos lleva a Cristo, el redentor. Así que esto es como seguir un rastro: creación, creador, redentor. La naturaleza despierta preguntas, la Biblia nos da respuestas y nos señala a Cristo que ofrece redimirnos, que ofrece restaurarnos. Hermoso. Hago una pausa porque luego considero que de punto no puedo ir muy rápido. La apologética cristiana, eficaz, se basa en el conocimiento de su público. Una de las cosas a tomar en cuenta es lo que en el ámbito educativo se conoce como conocimiento previo. Ah, podemos, eh, una de las cosas, ¿no? O una de las etapas que considero que es crucial es conocer al público o tener una idea de ante quiénes estás hablando o ante quiénes vas a hablar. Hay predicadores itinerantes, ¿no? Y se acostumbra mucho, ¿no? Que se invite a predicadores a las congregaciones. Lógico, hay ciertos lineamientos voy a decirlo así, no invitas a cualquiera, ¿no? Pero al final, uno de los retos de cuando te invitan a predicar a un nuevo lugar tiene que ver con el hecho de que ah, no conoces al público ante el cual vas a hablar. Y una de las cosas, créanme, que hoy se pone un poquito complicado dentro de lo que tampoco es, ¿me entienden? Pero humanamente voy a decirlo así, es que cada vez el conocimiento está más fragmentado y mezclado. Entonces, de pronto, es muy común que en las congregaciones, ah, aun cuando el pastor tenga una línea de enseñanzas sobre, o sea, o los fundamentos esto es lo que creemos, al día de hoy es complicado encontrar lugares en donde se tenga así visiblemente
¿no? Un decálogo, hagan de cuenta, ¿no? Esto es lo que creemos en la entrada de la congregación. Para aquellos de ustedes que igual tengan una experiencia con alguna iglesia histórica, presbiteriana, metodista, bautista, demás, eh, igual y saben de qué estoy hablando, ¿no? Al momento de que uno llega, sí, uno llega, porque todavía en estos lugares existe, ya sea que está dibujado, pintado en la pared, ¿no? O hay un impreso y está ahí colocado y dice una declaración de fe, ¿no? Igual te lo pueden facilitar. Es lo que aquí, ¿no? Como la perspectiva, ¿no? De este lugar sobre Cristo, el cristianismo, o sea, es lo que creemos. Eh, y entonces, hoy está tan fragmentado y tan mezclado. ¿Por qué? Porque la gente ya no escucha solo a su pastor, sino la gente pone como si fuera radio, como si fuera música, predicaciones durante la semana. Déjenme darles un detalle sobre esto. Esa práctica no es correcta, no es sana. ¿Por qué? Porque podemos decir emocionalmente somos impactados por un mensaje que escuchamos en un podcast o en YouTube, ¿no? Repito, o lo ponemos así, como les digo, como si fuera música. El problema es que son enseñanzas. Uno, ¿y eso qué significa, Pastor Raúl? Dos, que si es una enseñanza, ¿se acuerdan? Entonces, estás, estás adquiriendo conocimiento tras conocimiento, tras conocimiento, tras conocimiento. Cada vez que eres quebrantado, impactado, asombrado, sorprendido, de una manera no buena sobre, yo no había visto esto así, qué tremendo con esto, estás adquiriendo conocimiento y acuérdate del principio que está en la Biblia, ese no necesita interpretación. A quien más conoce, a quien más sabe, la demanda es mayor. Y eso de la demanda suena fuerte, pero al final es así en la vida, ¿no? Tú a tus hijos, a quien, haz de cuenta, tú ves a alguien que es despierto y que es intenso, claro que sí o no, vas a darle mayor actividad, pero también por lógica, vas a esperar que todo ese entrenamiento que está llevando, ese conocimiento que está adquiriendo, lo ponga en la práctica. ¿Me entiendes? Entonces de ahí es donde, les repito, regreso al punto, que aquí es bien interesante. La apologética cristiana eficaz se basa en el conocimiento de su público. Y entonces si tú te das cuenta que la persona que te está haciendo una pregunta lo está haciendo porque percibes, y hasta le puedes preguntar, ¿no? ¿Cuál es el espíritu, cuál es la idea de esta pregunta? ¿Quieres saber? ¿O solamente es como para que me digas que no, ¿no? Y que estoy mal y que estoy loco, ¿no? Pero también, repito, entonces también y entra en juego el conocimiento previo. Y eso es importante porque hay ciertas preguntas que cuando alguien te invita, tú puedes hacer y no pasa nada. Y no significa que el espíritu no te guíe, ¿me entienden? Sino simple y sencillamente es el hecho de que uno pueda tener una idea de que no es lo mismo compartir en una población, en una iglesia de ciudad, que de una población en el interior del estado. Ninguna es mejor que la otra, simplemente hay diferencia, ¿vale? Entonces, conocimiento previo es importante. Pablo nos muestra varias veces en sus cartas, ¿no? Y no es el único. Siguiente cita. Ser llenos significa ser llenos de Dios. Nada que sea transitorio puede satisfacer jamás esta necesidad. Nada que no sea Dios puede tener la pretensión de ocupar el lugar de Dios. No es tan complicado si uno entender esto. Desayuné, ¿no? Desayuné. ¿Y qué creen? Para este momento, que ya han pasado algunas horas, ya mi estómago me está diciendo como que me vaya preparando porque ya va sintiendo hambre, ¿no? Siguiente cita. Para experimentar a Dios, no tenemos que esperar la eternidad. Esa experiencia puede empezar ahora, aunque sea de forma imperfecta. Una de las cuestiones cruciales acerca de la apologética tiene que ver con el hecho de que créanme, ese conocimiento, a pesar de que en algún momento de tu vida se vuelve una carga, porque sí llega a pasar, ¿saben qué? Es una bendición tremenda, porque es preferible saber a lo que de pronto personas expresan, ¿no? Más vale la ignorancia.
Lo tremendo del ignorante es que no tiene ni la menor idea, ¿me entienden? Y sin embargo, aunque pueda apelar a que la ignorancia lo hace estar bien, qué tremendo es tener la ventaja que tú y yo tenemos. Acuérdense de algo, tú y yo tenemos una ventaja profética, porque si tenemos la palabra profética más segura, y esa es la palabra de Dios, contamos, ¿se acuerdan? Con el hecho de saber qué es lo que va a pasar. Que no tengamos, ¿se acuerdan? Certezas de fechas, eso no significa que no sepamos, porque ya está planteado en ciertos textos en nuestra Biblia, ¿se acuerdan? La serie de acontecimientos finales. Así que eso, lo que escuchamos, no debe de provocar en nosotros una angustia mayor que el dolor de saber que hay gente que está sufriendo, ¿vale? La fe no es algo meramente intelectual que ilumina la mente, pero deja inalterado el corazón. La fe es la reacción de toda nuestra persona a la persona de Dios. ¡Pau! La fe es la reacción de toda nuestra persona a la persona de Dios. ¿Saben? Ah, Dios es tremendo y es tremendo lo que Él hace en nosotros. La apologética tiene sus limitaciones. El apologista responsable reconocerá este hecho. No vayas más allá de lo que la Biblia te lleva. No especules. No por, repito, esa ansia como de establecer la verdad, inventes, exageres. No es el punto. No se puede meter a personas en el reino de Dios a base de argumentos. La apologética crea un clima favorable a la fe, pero no genera fe. ¿Se acuerdan que eso sí ya lo vimos en otras de las sesiones? Bueno, Alistair lo manifiesta. Establece un marco, haciendo que el salto de fe sea más fácil de lo que sería en otro caso, pero al final es necesario dar ese salto de fe. ¿Se acuerdan? La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otra de las citas. La gracia no destruye nuestra fragilidad, convirtiéndonos en superhéroes espirituales. No, transfigura esa fragilidad, permitiendo que Dios pueda ofrecer su tesoro mediante nuestros vasos de barro. ¡Auch! Este es genial, porque muchas veces vamos a sentirnos insuficientes, muchas veces vamos a pensar, híjoles, yo no podría hacer lo que el otro hace o no sé qué, no, yo creo que no tendría respuesta. Acuérdense de algo, nosotros comemos y nos alimentamos de la palabra de Dios. Y en su momento, cuando sea el momento y sea necesario, el Espíritu Santo nos traerá, ¿se acuerdan? A la memoria o que en un momento dado debamos expresar. Eso es parte de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo tremendo es que estamos conscientes de nuestra fragilidad. El cristianismo nominal, un tipo de cristianismo que conserva sus creencias externas aunque ya ha agotado su fuerza vital, o sea, nominal viene de nómina, de que aparece en una lista, pero no pasa más. El cristianismo nominal se encuentra entre los peores enemigos del apologista cristiano. No es, no es la idea solamente acumular conocimiento. Ese conocimiento sirve para que tengamos confianza en Dios y entonces nos acerquemos con libertad a Él y le busquemos, sabiendo que de Él proviene todo. Esta es probablemente una de las tareas más arduas a las que se enfrenta el apologista, depurar el cristianismo de las malas interpretaciones. Algo muy tremendo es que una interpretación sea popular no significa de que está correcta, así como también, ¿no? Que una enseñanza sea creída por poquitos tampoco significa de que ese es el, ¿se acuerdan? Así como de, ese es el remanente fiel, ¿no?
no funciona de esa forma. Por eso, reitero, es una de las tareas más arduas. La teología responsable exige que se cuente toda la historia, sin tener en cuenta las dificultades intelectuales que esto plantea. Fíjense que ah, para estar esta semana con ustedes en el seminario donde también imparto clases, ¿no? Grabé las clases también, eh, preparé todo, y en medio de esto, una de las temáticas de una de las materias que imparto, me di cuenta es complicada. Bueno, yo sé, me di cuenta que eh, quien va a impartir la clase, ¿no? Y quien va a exponer, o así va a haber exposición, pues el tema plantea retos. El tema plantea que sí, los estudiantes de pronto hagan preguntas, ¿me entienden? Y, y de pronto vino a mi mente la cuestión de, bueno, esta parte no la voy a tratar, ¿no? Para que de esta forma eh, quien esté monitoreando la clase no esté expuesto a las preguntas, pues incómodas, ¿no? Que de pronto igual y se quede. Y yo empecé a pensar en eso. Y dije, pero vino esta parte de, no, que se presente, ¿no? La cuestión. Porque de por sí es lógico que su servidor tampoco tiene todas las respuestas y hay temas que tienen por lo menos dos líneas, ¿no? De interpretación. Entonces son unas dificultades intelectuales que se manifiestan aquí. Y vamos cerrando estas citas. El Dios de la razón pura se ve confinado dentro de los límites de las mentes humanas. Y una mente pequeña crea a un Dios pequeño. Esta es una cita contundente de este libro de, de apologética. Repito, el Dios de la razón pura se ve confinado dentro de los límites de las mentes humanas. Y una mente pequeña crea a un Dios pequeño. ¿Se acuerdan cómo comenzamos con la cita? Eh, de que no puedes separar o no podemos separar, ¿se acuerdan? ¿Quién es Dios? De lo que creemos de Dios. Bueno, qué tremendo, ¿no? La apologética debe formar parte de la dieta regular de la fe, si queremos que esta crezca. ¿Eso qué significa? Exponte a personas, ¿m? Con cuidado, te digo, buena onda, en una buena lid, ¿no? Pero exponte a personas que no creen. Acuérdate, ¿cómo van a conocer? ¿Cómo van a creer si nadie les presenta el mensaje? Entonces, diría Pablo a Timoteo, si entre ustedes identifican que no son evangelistas, ¿no? Que también hay quienes de pronto no han hecho ese trabajo de evangelismo, por eso no saben, ¿no? Qué habilidad tienen en ese campo. Pero si alguno de ustedes supiera de que no, así de, no, pastor, la verdad, ¿sabe qué? Yo me muevo en otras, ¿no? En otras áreas, bueno, ¿qué crees? Pablo le escribe a Timoteo y le dice que entre varias cosas, ¿te acuerdan de que nadie te menosprecie por ser joven? Entonces, sé ejemplo, responde de esta forma, actuando de esta manera, bueno, pero también le dice, ¿sabes qué? Por cierto, haz labor de evangelista. ¿Para qué? Para que no se te olvide, ¿me entiendes? Lo que implica el hecho de responder a preguntas incómodas, para que estés, para que ese filo que le sacas a la navaja, ¿me entiendes? Tenga uso la navaja. Porque a los que están ya dentro, a los que creen, entrar en debates, créanme, no es el espíritu como tal, ¿no? De esto. Así que, qué tremendo. Y la mejor defensa del cristianismo radica en su explicación. A menudo, la gente rechaza las caricaturas o las parodias del Evangelio sin darse cuenta de que lo hacen. Ujú. Por eso, la mejor defensa del cristianismo radica en su explicación. Y luego, la apologética eficaz no impone la verdad cristiana al mundo, atrae a las personas a esa verdad de tal manera que puedan apreciarla y apropiarse de ella. Qué tremendo, ¿sí o no? Qué tremendo es poder ser el objeto que Dios utilice para que tú observes en personas, quedarse callados, meditar en lo que dices, ver la reacción, ¿me entiendes? Ante la iluminación de la palabra de Dios en sus vidas. ¿Qué tal? ¿Qué tal hasta aquí? ¿Bien? Ok, hagamos una pausa y
vamos a continuar para la segunda parte, ¿vale? Déjame y nos vemos en un ratito. Hola, aquí estamos otra vez ya para la segunda parte de esta sesión, de esta tercera. eh, ya estamos aquí de vuelta, ¿no? Para nuestra segunda sesión de esta tercera jornada de la materia de apologética. Como te darás cuenta, me gusta que el momento de que ya pongo grabar, ya no paro la grabación, ¿no? De tal forma que precisamente se perciba natural y como parte de, como si estuviéramos juntos, ¿no? Que ya se dará en estos días que vienen. Ok, nos quedamos en la cuestión de, después de haber visto este libro, y espero que te haya de pronto interesado, lo puedes adquirir en Amazon, tanto en formato físico como también en formato digital. Cuesta menos de 200 pesos en cuestiones digitales. Y bueno, pero avancemos. Entonces, no sé si alguien conoce el término mendicante, ¿no? Si no lo conoces, no te preocupes, no es ningún problema, ¿no? No es parte de. Pero fíjate, de evaluación, fíjate que es importante entrar a esto para que conozcas, para que tengas en tu, en tu conocimiento eh, cómo ha sido este viaje, ¿no? Y cuestiones prácticas. Ha sido bastante interesante decidir qué llevar a las clases, ¿me entienden? Bueno, sin más, entrémosle, porque esta parte para que rinda. Fíjate, desde los inicios de la época medieval, se esperaba que los obispos predicaran con regularidad mientras visitaban las congregaciones de sus diócesis. Igual y estás familiarizada con estos términos, igual y no. Un obispo es un supervisor, vamos a ponerlo así. Si habláramos de asambleas de Dios, una de las denominaciones evangélicas pentecostales, que creo que sí la gente conoce, se les llama superintendentes. Ujú. Simplemente los términos han llegado a cambiar, pero están ahí. O sea, la función es lo importante, ¿no? Estamos hablando de la época medieval, estamos hablando de obispos y reitero, los obispos son supervisores, ¿sale? Disculpen, un grupo de congregaciones estaban bajo su supervisión. Los encargados de esas congregaciones son los llamados presbíteros, eh, y también en el caso nuestro del día de hoy se le conoce como pastor, ¿no? Y demás. Bueno, esto es para que tengas tú una mayor claridad de esto. Y diócesis es es un territorio geográfico, es una zona geográfica, ¿me entienden? Y seguramente lo has escuchado, ¿no? Porque en el ámbito del catolicismo romano es donde más se utiliza, que no es la única, porque, repito, diócesis se le llama a esta zona geográfica en donde ese obispo tiene autoridad sobre las iglesias que correspondan. Reitero, tomo el ejemplo de Asambleas de Dios, porque es el que viene a mi mente rápidamente, se les llama superintendentes y a las diócesis se les llama distritos. Al final, el término, reitero, volvemos al punto. Tampoco el término diócesis es un término exclusivo de la religión, ¿me entienden? Ni del cristianismo, sino simplemente significa lo que significa, es una zona geográfica. Bueno, entonces te decía que en la época medieval se esperaba que los obispos, los supervisores, predicaran con regularidad mientras visitaban las congregaciones de su diócesis. Y en su ausencia, contaban con el apoyo amplio de los presbíteros, ordenados, los ancianos, que los reemplazaban en el púlpito. Sin embargo, al igual que en nuestros días, la calidad y el compromiso hacia la predicación eran tan desiguales que hubo un éxito dispar a la hora de formar pastores y mantenerlos cumpliendo pues un alto estándar. Lo que Europa necesitaba en el siglo XIII era una nueva infusión
de vigor en la predicación de la palabra, tanto dentro como fuera de las paredes de la iglesia. Siglo XIII. Mientras se pedía esta brisa de aire fresco, ¿no? Que es como ahora, estuve en una reunión esta semana donde estábamos platicando y hablando acerca de eh, la necesidad de lo que en el ámbito evangélico llamamos un avivamiento, ¿no? Y cómo hay grupos en todo el país y aún hermanos del extranjero viniendo para querer como compartir de lo que está sucediendo en otros lados y en el propio México, ¿no? Hay grupos, individuos y grupos empujando esta cuestión que como correctamente e históricamente sabemos, comienza con un hambre por la palabra, una, una comunión con Dios a través de la oración, ¿no? Porque ahí es donde le decimos una y otra vez que anhelamos, ¿no? Anhelamos más de Él. Y lo que comienza en lo privado se manifiesta en lo público. Bueno, y entonces, mientras se pedía esta brisa de aire fresco, la Europa del siglo XIII estaba cambiando de un modo que, fíjense, que dio la posibilidad de nuevas formas de expresión y experiencia religiosa. ¿Esto por qué? Porque los centros urbanos estaban creciendo de una manera rápida y en consonancia con este desarrollo, los señores feudales en su momento, ajá, eh, habían sido poderosos y constituían la base económica de Europa occidental y ahora estaban viéndose desafiados por nuevas iniciativas mercantiles. Te comparto este estudio de caso. ¿Sale? Una situación en una época específica para que tú puedas conmigo hacer este viaje y analizar y si encontramos ciertas similitudes. Estaban cambiando las cosas, estaba cambiando las dinámicas eh, no, y ahora se estaba viendo una vez más, ¿no? Con vigor la cuestión de generar ingresos, ganancias y acumular riqueza. Am, ¿Cómo vive un creyente en medio de un ambiente así, ¿no? Tan hostil en el sentido de que lo está retando y empujando a que necesita más cosas y aún eh, tiene que esforzarse para que el ingreso llegue para cubrir las necesidades de familia. Bueno, mendigar, mendigar no era un camino que llevara a las riquezas, ¿me entienden? Y el bienestar financiero, no. Pero, ¿saben? Estos cambios demográficos y económicos permitieron que ciertos grupos decididos de hombres y mujeres se tomaran en serio los votos de pobreza y buscaran librarse de las limitaciones de las preocupaciones ordinarias para tener la libertad de proclamar y defender el Evangelio. Dentro de estos grupos que quiero compartirte en este estudio de caso, vas a darte cuenta que hay a los que llamaríamos extremos, ¿sale? En todo movimiento los hay, pero también quiero que tú puedas darte cuenta, ¿no? De qué cosas y tan interesantes encontramos en la historia. Fíjate, el término mendicante, ¿no? El término mendicante viene del vocablo latino que significa mendigar. Y mendigar es lo que hizo un número cada vez más creciente de hombres y mujeres que formaron grupos para apoyarse y animarse mutuamente en búsqueda de objetivos comunes a lo largo del siglo XIII. Algo muy tremendo es que no comenzó como una forma de desobligación, o sea, no se generó con ese espíritu, ¿me entiendes? Que alguien más me dé. No, 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 no. Lo que surgió, fíjense, fue con la idea de no, no, de no querer ir en ese mismo ritmo que la sociedad estaba imponiendo, sino el hecho de llevar al punto de que veamos que lo que Dios dice se haga realidad. Que si Jesús dijo que observáramos a las aves, ¿no? A los pajaritos, y cómo es que no trabajando, Dios les da el alimento. Y que viéramos a las flores, que cómo es que no hilando, ¿no? No hilando, Dios las ha vestido
como ni siquiera Salomón con toda su riqueza pudo vestirse. No en un sentido de flojera y una desfachatez así de un valegorrismo, no, 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 sino con la cuestión de no queremos ir con el ritmo que el mundo nos está estableciendo. Ahora imagínense si eso fue en el siglo XIII, ¿no? Imagínense para el día de hoy. Lo tremendo es que, claro, se llegó a estos puntos de lo que hoy tú y yo entendemos como mendigar. Claro que sí. Ahora, repito, durante ese periodo, fíjense, se iniciaron dos grupos que iban a eclipsar y que iban a sobrevivir a casi todos los demás. Tú y yo los conocemos por los nombres de sus fundadores. Fíjate, los franciscanos y los dominicos. No sé si alguien haría un gesto, ¿no? Ahorita, así ah, caray, ¿de dónde viene todo esto, no? ¿Por qué se menciona estos grupos, ¿no? Si son de este determinado eh, movimiento. Un segundo, para que vean que no voy a poner, ¿cómo se llama? Pausa, ¿no? Sino que está así. eh, estamos en tiempo real. Ok, ahí está ya, para que vean que no puse pausa. Ahora, los franciscanos y los dominicos, ¿esto por qué te lo digo? Porque es un estudio de caso, para que tú veas, repito, y analicemos. Ahora, indudablemente, esto se debe al hecho de que estas dos órdenes, ¿sale? Órdenes, fueron fundadas por hombres de carácter y por hombres de acciones tan convincentes que terminaron siendo reconocidos a través de lo que en el catolicismo católico se tiene como una forma de reconocimiento. ¿Cuál? La canonización. Ujú. Antes de considerar las dos grandes órdenes, fíjense, mendicantes, así surgieron como órdenes mendigas. Fíjense, quiero que observemos un momento a las órdenes menos valoradas. No fueron las únicas, franciscanos y dominicos, pero fíjate, las órdenes, o sea, otras órdenes que se establecieron y que se fundaron fueron los agustinos de Agustín de Hipona, ¿se acuerdan? Ese que en un momento dado nosotros tenemos como uno de los autores y teólogos más influyentes para el protestantismo en su momento y evangelicalismo en este momento nuestro. Las iglesias evangélicas bebemos de los escritos y pensamiento de Agustín de Hipona. Juan Hus, 100 años antes de Calvin, de 100 años antes de Lutero, Juan Hus fue un monje agustino y Martín Lutero fue un monje agustino. Todo el pensamiento y toda la dinámica de la cosmovisión que ellos tenían era heredada de los escritos, ¿no? De Agustín de Hipona. Otro grupo, los carmelitas, ¿me entienden? Eran también intensos. Al igual que los dominicos y los franciscanos, se dirigieron al contexto urbano emergente, el que estaba surgiendo en ese momento, en la transición, ¿me entiendes? De la dinámica feudal a estos nuevos desarrollos de ciudades, estados, que no había antes del siglo XIII. Ujú. Y entonces, fíjense, estas órdenes mendicantes, ¿sí? Estas órdenes mendigas, escuchen esto, que resolvieron no ir con el ritmo del mundo, se enfocaron en estas personas que estaban llegando de los campos a, la ciudad, a las ciudades, ¿sale? A lo que se estaba fundando ahora. Y algo muy tremendo es que ellos empezaron a predicar y a cuidar a las personas, ¿sale? En estas nuevas zonas que se estaban desarrollando, ¿no? Habitacionales. Y contribuyeron de una manera significativa a la vida académica en las universidades que surgieron en esa época. Ahora, su aspecto negativo, claro, fue que recibieron una buena cuota de oposición por parte del clero secular, o sea, los sacerdotes y los obispos, que estaban establecidos. Así, no veían con buenos ojos a estos grupos, a estas órdenes, porque no eran sacerdotes estas personas. ¿Me entienden? No eran sacerdotes con un templo construido, con un lugar de reunión establecido. No, estos grupos, estas órdenes nacieron
como grupos, repito, de personas que iban a lo que hoy llamaríamos colonias. No hacían que la gente fuera a las iglesias o a los templos, sino estos grupos nacieron al ver la necesidad de cómo gente llegaba de los campos y nadie los atendía. Resulta con que el clero secular, los sacerdotes y obispos establecidos, consideraban que estos nuevos predicadores y pastores estaban actuando al margen de la autoridad, por no mencionar que llevaban una vida que degradaba la reputación del oficio pastoral. ¿Por qué? Porque estas personas, ¿me entienden?, se acercaban a la gente, comían con la gente, convivían con la gente. Los carmelitas, no sé si sabías esto, se distinguieron de las demás órdenes mendicantes por su ubicación geográfica. Aunque están rodeados de misterio, parece que los carmelitas surgieron como un grupo diverso de europeos occidentales que en el siglo XII cambiaron o dejaron sus riquezas y hogares por el duro entorno del Monte Carmelo. De ahí viene el nombre. Estos hombres no vivieron bajo ninguna autoridad eclesiástica directa hasta principios del siglo XIII, cuando se organizaron y comenzaron a vivir bajo una serie de normas. A mediados del siglo XIII, la escalada de tensiones en Palestina, para que veas que no ha sido algo nada más de ahorita, siglo XXI, sino en el siglo XIII, llevó a los carmelitas a tener que abandonar el Monte Carmelo y desplazarse hacia el oeste, y finalmente se asociaron de una manera muy estrecha con muchos de los núcleos poblacionales principales de la época. Se dedicaron, fíjense, a plantar iglesias. Se dedicaron a evangelizar y a servir a la población de una manera que personificaba el amor al prójimo. ¿No te suena a algo parecido? Luego tenemos a los agustinos. Fíjense, el origen de los agustinos es único, pues este grupo fue una fusión de muchos grupos más pequeños que comenzaron, como te dije, cientos de años antes de ser reconocidos oficialmente como una entidad única. Esto sucedió en 1256. 1256. Cuando estaba el Papa Alejandro IV, los ermitaños de la Toscana, norte de Italia, uh-huh, se unieron con los ermitaños de San Guillermo. Así era un grupo conocido, ¿no? Con los ermitaños del Beato, ¿se acuerdan que antes de ser santos están los Beatos abajo? Bueno, con los ermitaños del Beato Juan Bueno, con los ermitaños de Bretino y los ermitaños del Monte Favale, en un mayor esfuerzo por reformar ese sector de la iglesia. La idea, fíjense, es que era que esa unión produjera una mayor uniformidad entre esos hombres, lo que a su vez aumentaría la eficacia de su ministerio. ¿De qué estoy hablando? Colaboración. Colaboración entre grupos, ¿me entiendes? Y que se vincularon en proyectos conjuntos y decidieron participar en un trabajo pues conjunto más fuerte. Ahora, no todos recibieron bien el paso de ser ermitaños a ser predicadores y pastores, pero con el tiempo, esta orden se hizo famosa por sus actividades de plantación de iglesias, evangelización y servicio, que eran cada vez más requeridas gracias a la transformación progresiva de la sociedad. Algo que no estaba sucediendo con el clero establecido. El clero establecido estaba bien, estaban cómodos, por favor, estaban haciendo su trabajo, pero no estaban yendo a más. Así que ya vimos carmelitas y agustinos. Luego, regreso a los dos grupos que te comenté. Primero, los dominicos. Cuando observamos a los dominicos, una de las dos órdenes mendicantes más famosas del siglo XIII, vemos que su historia comienza con un hombre llamado Domingo de Guzmán, un joven español, que aunque era de cuna noble, mostró preocupación y compasión por los pobres y los oprimidos. Domingo de Guzmán no solo se preocupó por los marginados de la sociedad, sino también por la verdad. Él fue enviado por el Papa Inocencio III, uh-huh,
junto con su obispo a un lugar llamado Languedoc, en el sureste de Francia, para ayudar a calmar o terminar un brote de herejía. En parte, la herejía se había desatado en esa región de Francia porque los pastores de la zona habían dejado de recibir una instrucción y una formación adecuada en teología y, ¿qué creen? Y en apologética. Los herejes, llamados albigenses, quienes ustedes conozcan ya van a ir ubicando, los herejes llamados albigenses eran mucho más cultos y aprovechaban esa ventaja para desafiar a los pastores y a los monjes en debates públicos. En esos foros públicos, la ignorancia de los pastores quedaba a vista de todos. Además, la vida mundana y pomposa de los monjes de la región no hacía más que aumentar su descrédito. Apenas Domingo llegó a la ciudad, ordenó que los monjes cistercienses mejoraran su conducta y luego ocupó su gran intelecto y su mente bien preparada para debatir con los herejes. Pasó el tiempo y a pesar de muchas circunstancias difíciles que incluyeron amenazas de muerte, Domingo siguió adelante, ganó conversos y finalmente formó un grupo que fue aprobado como orden por el obispo de Toulouse en 1215 y fue reconocido por el Papa en 1216, la Orden de los Dominicos. A lo largo de la historia, ha existido la tentación de ver a los cristianos como Domingo y pensar que Dios los llamó y los ungió de un modo especial para su servicio. Sin embargo, Domingo no es la personificación de una bendición extraordinaria, ¿me entienden? No, sino simplemente de una obediencia sencilla. El apóstol Pedro nos dice que estemos preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros a cualquiera que nos lo demande. Eso es lo que hizo Domingo. ¿Cuántas veces nos dice Jesús que si le pedimos al Padre, Él nos dará? El contexto de estas afirmaciones tiene que ver con cumplir el trabajo del reino, difundiendo y viviendo el Evangelio en un mundo hostil. Eso es lo que hizo este hombre llamado Domingo. El escritor de Hebreos nos dice que no retrocedamos, sino que vivamos por la fe. Eso es lo que hizo Domingo y eso es lo que Dios llama a hacer a todos sus hijos. Ahora, ¿te das cuenta que este caso de estudio tiene algo en particular? Pocas veces estudiamos la historia, ¿me entienden? Incluyendo a estos casos. El segundo, Francisco, los franciscanos. Los franciscanos son tan célebres como los dominicos, pero son muy diferentes. Un rasgo distintivo de este grupo es que ninguna de las otras órdenes tuvo fundadores que hayan capturado tanto la imaginación popular como lo hizo Francisco, Francisco de Asís. Los primeros años de Francisco no fueron nada santos, nada santos. Durante sus primeros 20 años de vida fue un bromista, alborotador, una persona que carecía de integridad moral en todas sus relaciones. Y aún así, todo indica que era tremendamente generoso, que tenía una pizca de bondad y que era alguien amable. En conjunto, todos estos rasgos convertían a Francisco en un imán para el tipo de amigos que hace la mayoría eh, de los jóvenes hoy en día y que también provocan que la mayoría de los padres nos preocupemos. A esta peligrosa mezcla de características le tenemos que añadir el hecho de que Francisco anhelaba tener riquezas y gloria. En consecuencia, se hizo caballero a los 20 años y tuvo su primera batalla contra el ejército de una ciudad vecina. Sin embargo, estos primeros pasos no lo condujeron a la gloria y a las riquezas, sino a la derrota y, ¿qué creen? Y al encarcelamiento. Tuvo que pasar un año para que Francisco fuera liberado y otro año para que recuperara la salud. Una vez que tuvo otra vez la vitalidad, Francisco volvió a armarse de valor y se unió a un grupo que se dirigía al sur para luchar en nombre del Papa Inocencio III. Al comienzo de esta nueva aventura, tuvo un sueño en el que vio un gran castillo lleno de armaduras y pertrechos, cosas de caballeros, ¿no? Pertenecientes a un grupo magnífico de caballeros. ¿A quién pertenecía todo eso? A Francisco, que como era entendible, estaba emocionado ante la expectativa de lo que ahora parecía un futuro seguro de fama y fortuna. Qué sueños, ¿no? Que a veces se tienen. Solo unos días después,
Francisco se enfermó y tuvo que ser abandonado. Ups. En su estado de debilidad, de enfermedad, volvió a tener el mismo sueño, pero ahora le fue dicho que la primera vez lo había malinterpretado y que debía volver a casa y esperar. Turbado y avergonzado, Francisco volvió a casa sin gloria ni riquezas. Con el paso de los años, Francisco experimentó lo que podría describirse como la conversión más lenta de la historia. En el transcurso de 3 años, se fue desenamorando del mundo y enamorándose de Cristo, y comenzó a parecer cada vez más extraño para su familia y amigos. Entre los innumerables sucesos de ese periodo, el más significativo, según el propio Francisco, fue un encuentro que tuvo con leprosos. Cuando los vio, se dio cuenta de que en realidad eran un espejo de su propia alma pecadora. En poco tiempo, el trabajo con los leprosos, fíjense, y los rechazados de la sociedad, se convirtió en una alegría para Francisco, pues se dio cuenta de que atenderlos era una especie de reflejo del ministerio que él había recibido de Cristo a través del Evangelio. Según Francisco, los cristianos no alcanzamos las alturas de la gloria mediante la reclusión, esto es, las dinámicas de aislamiento. No te creas, hay denominaciones evangélicas que enseñan en sus congregaciones que no debes vincularte con la gente no creyente, o sea, con los incrédulos, porque igual y te contaminas. La pregunta es, ¿y entonces cómo van a saber esa gente acerca de Cristo? Ah, y qué tremendo que sean gobernados por el temor, ¿no? El temor a ser contaminados, en vez de pensar que van a contaminar con su luz a los no creyentes, ¿no? Pero el asunto, pues, entonces es que Francisco dijo o escribió que los cristianos no alcanzamos las alturas de la gloria mediante la reclusión, ni ocupándonos de nuestras propias necesidades. ¡Auch! Sino que nos encontramos con Dios en la plenitud de su gloria cuando asistimos a los demás en sus carencias. En una época en que el papado posiblemente estaba en su peor momento de corrupción y de impiedad, bajo el liderazgo de Inocencio III, Francisco fue un antídoto necesario que no solo mostró lo que significaba proclamar a Cristo, sino también exhibirlo ante un mundo que estaba siendo consumido por el pecado y la autojustificación. Lamentablemente, poco después de la muerte de Francisco, los franciscanos comenzaron a luchar por posesiones y por rangos, desviando la atención de lo que había empezado Francisco y olvidando así que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Deseo con todo corazón que este estudio de caso te impacte. Por favor, no solamente tomes notas. Quiero pedirte que escribas un ensayo, una página, una cuartilla, como se llama técnicamente, una página, con tus reflexiones acerca de este estudio que acabas de escuchar y cómo estamos hoy, pero no solamente, fíjate, no solo el cómo estamos hoy en cuanto a una crítica, eh, lamentando las situaciones y paralelismos que encontraras, sino, en el ámbito personal. ¿Qué te dice a ti? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Y qué es lo que sabes que necesitas tomar de decisión para llegar a eso, a ese lugar donde quieres estar? ¿Vale? Que Dios te bendiga. Déjame que termine de compartir y nos estamos viendo entonces el sábado 5 de julio. Bendiciones.